La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones despachó a Sala un proyecto de ley sobre responsabilidad de transportistas escolares. Vamos a conversar con el diputado Juan Irarrázaval, integrante de esta comisión legislativa, para abordar más en este tema. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Karen, por la invitación. Diputado, queremos conocer algunos alcances de esta iniciativa que también es conocida como Ley Martín. Usted que estuvo en el debate de este proyecto, nos gustaría conocer un poco del origen, que sabemos es lamentable, que se produce a causa de un accidente, para después, posteriormente, entrar en lo que es justamente esta iniciativa legal. Bueno, efectivamente, no es primera vez que a raíz de una tragedia, ¿cierto?, se puede sacar algo bueno. Y eso también es una manera de recordar, ¿cierto?, a las personas que sufrieron esta tragedia, que no solamente en este caso el pequeño Martín, sino también su familia o incluso toda la comunidad, ¿cierto?, allá en el sur. Y hay otros casos, ¿cierto?, también estuvimos viendo la ley Jacinta hace poco, que tiene un poco también ese toque. Es un proyecto que en algún momento fue bastante polémico por lo mismo, porque hacía muy exigente o hacía mucha exigencia al transporte escolar. Pero gracias a Dios en la comisión hubo un gran espacio de diálogo, y yo diría al día de hoy que no solamente beneficia la seguridad vial de los niños, sino que hoy día también incluso la indemnidad, porque hay un cuidado a lo largo de todo el trayecto, en la entrega incluso de los niños, en la recepción de ellos, y también beneficia, diría yo, también al mismo transporte escolar, no solamente subiéndole el estándar en materia de seguridad, sino sobre todo también con algunas cuestiones que ellos estaban padeciendo, ¿cierto?, que no le permitían ejercer bien su trabajo. Entonces creemos que el resultado, por lo menos como salió de la comisión, es bastante bueno, y esperemos que, bueno, siempre habrá espacio para mejoras, y que en el Senado, ¿cierto?, también se puedan mejorar cosas si es que así se requiere. Diputado, hubo uno de los aspectos en los que usted tuvo bastante participación, que tiene que ver con las indicaciones, como por ejemplo lo que ocurre con la tercerización de la contratación, digamos, también de este tipo de movilizaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando lo hace una municipalidad o como cuando lo hace un colegio, por ejemplo. ¿Qué pasa con estos registros de servicios que son tercerizados? ¿Ahí también va a tener que haber una medida que es exigente? Bueno, por cierto, lo que hemos tratado de hacer, yo también soy miembro de la Comisión de Familia, y lo que tratamos de transmitir a la Comisión es que, más allá de las diferencias administrativas que pueda tener un transporte particular, municipal, tercerizado, del colegio, etcétera, quien sea el responsable, aquí el centro tiene que ser el interés superior del niño. Y por eso hablábamos al principio de la indemnidad y la seguridad vial como ejes del proyecto. Y por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer, y creo que lo hemos logrado, es mantener un estándar parejo en todos los en cualquiera sea el servicio que cuide al niño, ¿cierto? Si es particular, si es municipal, porque hoy día estaban de cierta manera excluidos, porque la ley de transporte escolar es bastante exigente con los estándares y, por ejemplo, exigía exclusividad. Hoy día la Contraloría ha entendido que esa exclusividad tiene que ser, digamos, matizada. ¿En qué sentido? En que un transporte municipal, por ejemplo, que traen, por ejemplo, a ciertos adultos mayores acá al Congreso, a visitar el Congreso, en la mañana pueda, por ejemplo, hacer transporte escolar, pero con un estándar distinto. Pero la idea es que el estándar se mantenga tanto para particulares como para el mundo municipal, o incluso cuando lo contratan colegios, claro, también de manera particular. Claro, servicios ocasionales. Diputado, yendo un poco más allá en lo que es esta iniciativa, ¿qué obligaciones va a haber, por ejemplo, para los acompañantes de los conductores? Usted nos comentaba al principio que, claro, se va a cuidar al niño en el trayecto, dejarlo también en el domicilio, en el colegio. ¿Qué pasa con los acompañantes y también qué ocurre, por ejemplo, con sus antecedentes? Bueno, eso ya estaba bastante regulado, ¿cierto? Ahora se exigió un poquito más, ¿cierto? Precisamente en las anotaciones del registro que tienen que tener estas personas, que tienen que tener, bueno, una trayectoria, por así decirlo, intachable en manejo de niños. Se exige ese estándar, como le dije, solamente no solamente al transporte particular, sino también al municipal, pensando en el interés superior del niño, y se les da la responsabilidad de no solamente en el trayecto, digamos, ver que los niños estén con cinturón, que estén bien sentados, etcétera, sino también al momento de entregar esos niños a sus tutores, a sus padres o quien esté a cargo,
por ejemplo, también puede ser profesor, o al revés, recibirlos desde el colegio para ellos hacerse cargo en ese aspecto. Entonces, desde ahí creo que también tenemos en esta ley una cuestión que es un avance para la seguridad de los niños. Finalmente, diputado, consultarle acerca de la opinión de los gremios de transportistas escolares, si ellos tuvieron la oportunidad de expresar su visión en relación a esta iniciativa al interior de la comisión. Por cierto, fueron a exponer, en un principio, como le dije, el proyecto le hacía un poco de ruido, ¿cierto? Porque le elevaba estándares, por ejemplo, le exigía por determinada cantidad de niños un acompañante más que iba a encarecer demasiado los costos del transporte y eso al final iba a ser traspasado a las familias que necesitan por lo demás el transporte. Pero yo debo decirlo, con las indicaciones del Ejecutivo y también con los aportes que hicieron ellos, tenemos un proyecto bastante redondo, bastante bueno, tanto para la seguridad de los niños, ¿cierto?, como para los transportistas y por lo tanto también para las familias, para todos los usuarios de transporte escolar. Y ahí, insisto, bueno, se hicieron indicaciones, ¿cierto?, por parte de varios diputados, pero también las del Ejecutivo le dieron una estructura al proyecto que se valoró transversalmente. Yo creo que de hecho todas las indicaciones se votaron de manera transversal. Muy bien, diputado Irarrázaval, agradecerle el tiempo para conversar sobre esta iniciativa de la Comisión Técnica, ¿no es cierto?, de Transportes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Seguimos conversando acerca de este proyecto que busca entonces la responsabilidad de transportistas escolares, despachado a la sala desde la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Ahora vamos a tomar contacto con la autora de esta iniciativa, la diputada Ana María Bravo. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y saludarte, Karen. Diputada, queremos saber acerca de esta iniciativa y consultarle de qué manera el proyecto busca resguardar a los niños, niñas y adolescentes que comúnmente son transportados, ¿no es cierto?, en estos transportes escolares. Bueno, comentarte que esta iniciativa lamentablemente surgió a consecuencia de una tragedia de un niño escolar de la región de Los Ríos, que vivía en la comuna de Lanco, que por un transporte escolar subsidiado por el municipio, lamentablemente el conductor no tuvo las precauciones porque lo dejó al otro lado de la calzada de donde él vivía y además, más grave aún, ya ese sector correspondía a la carretera que une Lanco con Panguipulli, Malalhue, Panguipulli. Y lamentablemente el conductor no tuvo el cuidado debido para supervisar que el niño cruzara con más seguridad y vino un auto que viene claramente a una velocidad incluso superior a lo permitido y lo atropelló y finalmente falleció. Los padres, las abuelitas me hicieron presente esta situación y lo vulnerable, y ahí obviamente evidenciamos lo vulnerable que pueden ser los niños frente a actuaciones de quienes los transportan de la casa al colegio y del colegio a la casa. Entonces, por eso esta iniciativa surgió en una primera instancia para darle categoría de ley al reglamento establecido para los transportistas escolares, lo que se refería a los particulares. En este caso fue el transporte escolar subsidiado, pero también debemos considerar que acá el hecho, no quienes lo hacen, sino el acto de realizar el transporte. Así que por eso también es importante regular el transporte escolar privado. También se establecía una obligación de contar con un acompañante cuando se trasladaban niños hasta 10 años de edad. Aquí hubo una serie de objeciones por parte de los transportistas escolares, las cuales expusieron en la Comisión de Obras Públicas, se establecieron y también se acordaron una serie de indicaciones. Acá también el gobierno, a través del Ministerio de Transporte, la Subsecretaría de Transporte, se hizo parte de este proyecto, participó
en estas sesiones y se elaboraron una serie de indicaciones que mejoraron el proyecto, incorporando, por ejemplo, a los registros de los transportistas escolares a los transportes subsidiados. Se establecieron normas para fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes respecto de la solicitud y verificar a través de los certificados correspondientes que los transportistas no tengan inhabilidades para tratar con niños, niñas o adolescentes. Y también esa normativa relacionada a la obligación del acompañante se eliminó y solo se dejó en un caso específico que justamente tiene relación con este propósito, esta idea matriz del proyecto de ley, que es que los niños sean transportados de la casa, o sea, de la puerta de la casa, de la entrada de la casa a la entrada del colegio y de la entrada del colegio a la entrada de la casa. ¿Y cómo aseguramos eso? Precisamente que los transportistas dejen a los niños en la misma calzada donde está la entrada de la casa o del colegio, del establecimiento educacional. Entonces, en caso en que por diversas razones estos transportistas lo dejen al otro lado de la calzada, en ese caso, único caso, que ahí depende de las rutas, de los transportistas, etcétera, en solo ese caso tendrían que tener un acompañante para que los ayude a cruzar la calle, porque precisamente el proyecto de ley surgió como consecuencia de un atropello, porque no hubo cuidado en procurar que el niño, o en este caso Martín, cruzara la calzada, la carretera, en este caso, de la debida forma. Perfecto, claro. Usted nos deja bien clarificado entonces cuáles son los márgenes que tiene esta normativa en cuanto a lo que es el resguardo de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, diputada, también usted lo comentaba ahí, lo que tiene que ver este caso específico de el acompañante. ¿Qué pasa con las condiciones laborales para los que son los empresarios del transporte? ¿También se abordó este punto en el proyecto? Así es, y por eso que no solo aquí existe un deber de cuidado respecto de los transportistas, sino que también aquí nos incorpora a todos como sociedad, como automovilistas también, porque se establecieron obligaciones establecidas en la ley de tránsito, incorporadas a la ley de tránsito, de establecer sanciones o multas para aquellos conductores que ocupen los estacionamientos que están fijados exclusivamente para el transporte escolar, para los furgones escolares. Porque sabemos, y ellos nos manifestaban, que tienen esta problemática de que al estar ocupados estos estacionamientos, ellos se retrasan mucho porque tienen que esperar que llegue el conductor y saque el vehículo. Entonces también, por un hecho de que tienen que estar esperando, generalmente los automovilistas de más atrás se ponían encima del furgón, tocando la bocina, reclamando, pero bueno, ahora existe también una obligación que tienen que detenerse, quienes están detrás de los furgones tienen la obligación de detenerse a 20 metros de distancia detrás del furgón. Entonces así se da también seguridad no solo a los niños, sino que colaborar con el trabajo de los transportistas. Claro. Estamos conversando acerca de este proyecto de ley que tiene que ver con la responsabilidad de los transportistas escolares. Diputada, consultarle acerca de las estadísticas. En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se habló acerca de estas estadísticas en relación a accidentes en los que se involucren los transportes escolares. Recordemos, usted lo señalaba, lo explicó ampliamente, que es una ley que surge a partir de un caso muy lamentable, la ley Martín, ¿no es cierto? Se conversó acerca de las estadísticas, por ejemplo, a nivel nacional de lo que ocurre en estos casos. Mira, si bien es cierto, las estadísticas afortunadamente no son altas, son bajas, pero esto no significa, o sea, basta que un niño, niña o adolescente se vean implicados en un accidente. O sea, acá no podemos basarnos en las estadísticas, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, del deber que tenemos de cuidado de toda la sociedad de protegerlos. Y
recordemos que esas son normas que no solo están establecidas en la ley, sino que también en acuerdos, en tratados internacionales. Justamente. Entonces, claro, me señalaban algunos sindicatos, pero esto es muy bajo. Nosotros como sindicato procuramos que nuestros socios sean prudentes, etcétera. Sí, pero la mayor parte de los transportistas escolares no están asociados a sindicatos. Además, que se incorporan los transportes subsidiados, que tampoco pertenecen a ningún sindicato. Entonces, por eso es que perseveramos y claramente considerando sí, las observaciones que nos entregaron en la comisión distintas personas que realizan esta labor, se consideraron también el tema de ya no considerar el acompañante de niños, niñas de hasta 10 años, y se dejó solo en un caso muy específico, insisto, en un caso muy específico, porque generalmente cuando se deja en un lado de la calzada se pueden dar la vuelta en alguna parte y dejarlo justamente frente al ingreso, a la entrada del colegio de la casa. Por ejemplo, en el caso de Martín existía un callejón, o sea, perfectamente el transportista podría haber ingresado a ese callejón, haber dejado al niño ahí y haber salido del callejón y haber retomado su marcha. Diputada, quiero agradecerle el tiempo y la gentileza que se ha tomado para conversar acerca de este proyecto también conocido como la Ley Martín. Nos quedó claro entonces las normas que se establecen, cómo se perfecciona todo lo que es esta normativa. Agradecerle nuevamente, diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Karen, y a disposición.